Saludos, en esta tutorial les voy a explicar los fundamentos sobre estructura de datos. Veremos unas definiciones, miraremos cómo se comportan dentro de la memoria RAM del computador, qué son los tipos de datos, cuáles son los tipos de datos más comunes, las partes de una estructura de datos. Veremos la estructura de datos de tipo variable, la estructura de datos de tipo arreglos y una pequeña introducción sobre objetos. Una definición común de estructura de datos representa un elemento en la memoria del computador donde se pueden guardar y almacenar datos. Recordemos que un dato es un valor y la información es un conjunto de datos que tienen significado. Imaginémonos la memoria del computador como una tabla compuesta por filas y columnas, donde cada celda representa un byte, siendo un byte 8 bits, o sea, una combinación de ceros y unos. Cada celda tiene una dirección. Por ejemplo, para acceder a la celda número 3 tendríamos que ir a la fila número 1 y la columna número 3. Para acceder a la celda número 19 tendríamos que acceder a la fila número 3 y la columna número 1. Para acceder a la celda número 9 tendríamos que entrar a la fila número 1 y columna número 9. Un dato en la memoria se almacena en una celda. Los datos más pequeños son generalmente de un byte. Imaginémonos que queremos guardar en la memoria el valor 4, el dato número 4, siendo esto un dato entero. En la mayoría de los lenguajes de programación, los datos enteros ocupan 4 bytes. Imaginémonos que en este caso ocupa un byte, por lo tanto, ocuparía una casilla de la memoria. Es decir, que para acceder a ese dato necesitaríamos la dirección de esa casilla, o sea, la casilla con fila número 2, columna número 8. Cuando el computador procesa ese dato, lo guarda en realidad en binario, siendo el binario del 4 el que observamos en esta celda que está acá. Luego, ese dato binario está representado realmente en una dirección de memoria, que en este caso sería la 2,8. Tiene un tipo de dato, que en este caso sería un número entero, y el dato almacenado sería el 4, que al final de cuentas estaría representado en un dato binario, que sería este. A eso es lo que uno llama una estructura de datos. Como sabemos, una estructura de datos es un lugar de memoria donde se guarda información. Los datos más simples se guardan en estructuras de datos muy simples. Por ejemplo, el 4, siendo este un dato entero. Al guardarse en la memoria, se guardaría como un dato binario. Un tipo de dato representa el formato de datos que está almacenado en una posición de la memoria RAM o estructura de datos. Por ejemplo, hay datos representados en forma de números, los cuales se clasifican en enteros, que pueden ser bytes, short, integer, long. Los bytes son números muy pequeños, ocupan en la memoria un byte. Y el valor, el rango en que más o menos puede guardar es un número representado entre menos 128 y 128. Los bytes en realidad representan los caracteres que se pueden escribir con el teclado y algunos que no se ven. Estos se encuentran en una tabla llamada tabla ASCII, A-S-C-I-I. Por ejemplo, un dato de tipo byte puede ser el 7, que en este caso, por ejemplo, el día número 7. Short es un número entero muy pequeño que ocupa 2 bytes en memoria. Un ejemplo puede ser los días del año, que son 365. El rango de un byte en Java, que es el lenguaje como el que vamos a trabajar en esta presentación, va entre menos 32.000
algo y 32.000 algo. El dato exacto no lo tengo, lo pueden consultar por internet. En tamaño sigue el integer, que corresponde al tipo de dato int de Java. Es un entero mediano, ocupa normalmente en la mayoría de los lenguajes de programación 4 bytes. Un ejemplo de entero podría ser, por ejemplo, el salario mínimo, que está en 790.700 pesos. Sigue el long, que es un dato entero, un número entero muy largo. Para guardarlo en memoria, ocupa un tamaño de 8 bytes. Un ejemplo más o menos sería la nómina de los congresistas de este glorioso país, Colombia, que es una cifra que creo que no se puede representar ni siquiera en un número long. Ahí puso un número arbitrario para representar la cantidad de dinero que estos señores profesionales del delito con licencia para robar nos quitan. Reales. Aparte de los números enteros, existen los números reales. Los números reales son aquellos que tienen una fracción. En Java esa fracción se separa en dos números, una parte entera, un punto y la parte que corresponde a la fracción. En los reales se clasifican en dos tipos de datos, los float o float y los double o doble. El float es un real con fracción corta, normalmente ocupa en los lenguajes de programación 4 bytes. Un ejemplo, la estatura. Una estatura es un dato que no requiere mayor precisión fraccional o decimal. Por ejemplo, en este caso una persona mide 1.578 centímetros. Mientras que double o double, como lo pronuncian, no soy muy bueno en inglés, es un número fraccional largo. Para guardarlo se requieren de 8 bytes normalmente en cada lenguaje de programación. Un ejemplo serían, por ejemplo, 10 entre 7. Aquí me equivoqué, 7. Eso es un número largo, da un número comprendido entre la parte entera, que sería el 1, punto, la parte fraccional, que es un número bien largo. Aparte de los números, que son los enteros y los reales, también existe otro tipo de datos, que son los booleanos, que representan valores falso o negativo. En inglés, false y true, falso o verdadero. Ejemplo, si una persona es estudiante, la respuesta sería sí o no. En este caso coloqué como ejemplo verdadero, true. Hay otro tipo de datos llamado carácter, que en realidad es un entero pequeño, un byte, un entero muy pequeño. El carácter representa la codificación binaria de un carácter de la tabla ASCII. Representa el código de cualquier carácter alfanumérico incluido en la tabla ASCII. Por ejemplo, género se representa normalmente con M masculino o F femenino. Eso es un carácter. En realidad, cuando uno habla de un carácter, en este caso el M, eso es un artificio para no colocar el código que representa al carácter M dentro de la tabla ASCII. Ese código es el 77. Es decir, que el computador no reconoce la letra M mayúscula. La letra M mayúscula corresponde en realidad al código 77 en decimal, que posteriormente será transformado a binario. Otro ejemplo de una letra, por ejemplo la J, que corresponde al código 74. El 7, que no es el 7 para el computador, el 7 para el computador está representado como el código 55. Recuerden que todos estos códigos son transformados a binario. Un símbolo, por ejemplo el símbolo de dinero, que corresponde al código 36. Un símbolo de puntuación, por ejemplo asterisco, que corresponde al código 42. Y el espacio en blanco, que corresponde al código 32. Un carácter solamente puede guardar un dato.
En Java, los caracteres se pueden almacenar de la siguiente manera, ya sea usando el artificio comilla simple, el carácter que quiero almacenar, comilla simple, o simplemente indicándole cuál es el código de la tabla ASCII al que corresponde dicho carácter. Acceso a los datos en memoria RAM. Para acceder a los datos en memoria RAM se requiere de algo llamado identificador de acceso. Ese identificador de acceso normalmente depende del tipo de valor al cual vamos a acceder. Si es un valor que nunca va a cambiar dentro de la memoria, estamos hablando de un identificador constante. Pero si estamos hablando de un valor que puede variar, puede cambiar con el tiempo, estamos hablando de un identificador de variable. El identificador de variable, el dato en la memoria al que podemos acceder, puede cambiar o ser modificado. El identificador constante en el dato en la memoria no puede cambiar o ser modificado. Ejemplos de tipos de datos y su identificador. Para almacenar, por ejemplo, un valor entero en la memoria RAM, requerimos de un identificador. En este caso, el identificador es turno. Y el tipo de dato que vamos a guardar sería integer. ¿Por qué? Porque 4 es un entero. Pudimos haberlo guardado en un valor byte o un valor short, porque el 4 es un número pequeño que cabe en un byte y cabe en un short. En la memoria RAM, este 4 se guardaría en una posición de memoria aleatoria. Recordemos que Random Access Memory en español significa acceso aleatorio a memoria. Aquí me falta una S en Access. El computador escoge cualquiera de las casillas de la memoria y coloca el número 4, convertido en binario. Suponiendo que en este caso escogió la dirección de memoria que está en la fila 2 y la columna 8. Allí pone el 4. Por lo tanto, el identificador de variable turno apuntaría o permitiría acceder al valor que se encuentra en la celda 2,8 de la memoria RAM. Si por algún motivo llegásemos a cambiar el valor, queremos cambiar el valor que está en esa posición de memoria, en la posición 2,8, fila 2, columna 8, entonces tendremos que coger o tomar el identificador turno, el identificador de variable, y asignarle un nuevo valor. En este caso, la memoria RAM reemplazaría, borraría el valor anterior de la casilla 2,8 y colocaría el nuevo valor que sería 9. En Java, para acceder o para declarar una variable o identificador de variable, se utiliza primero el tipo de dato. En este caso, los ejemplos que tenemos aquí serían integer para un entero y float o float para un número decimal. En Java, los números decimales, cuando se escriben en el código, se les debe colocar la F en el caso de que ese valor sea asignado a un tipo de dato flotante, como en el ejemplo de estatura. Fíjense que en estatura estamos guardando la estatura 1.72 en una variable llamada estatura de tipo float. Al ser float, al valor 1.72 debemos agregarle la F, minúscula o mayúscula. Imaginémonos entonces que la memoria guardaría el 1.72 en algún lugar de la memoria. En este caso, asumimos que lo guardó en la celda 5,5, o sea, fila 5, columna 5. Por lo tanto, estatura, el identificador de variable estatura, apuntaría o permitiría acceder a la celda 5,5 donde se encuentra el dato 1.72. Si por el contrario lo que hacemos es declarar y asignar una variable llamada tiene éxito de tipo boolean, recuerden que boolean es un tipo de dato que solamente puede guardar uno de dos valores, falso, que se escribe false o false, y true, verdadero, que se escribe true y se pronuncia true. En este caso, la memoria puede coger cualquier sitio. En el ejemplo que estamos mostrando, escoger el sitio
de memoria 6,3. Por lo tanto, la variable tiene éxito permite acceder a la celda 6,3 de la memoria RAM donde se encuentra el dato verdadero. Para el caso de los char, de los tipos de datos caracteres, el ejemplo que estamos haciendo, M es asignado a una variable o identificador de variable llamado género. Al ser M un carácter, hay que asignarlo con comillas simples y la variable tiene que ser declarada de tipo char. Por lo tanto, la memoria escoge un lugar al azar. En el ejemplo coge el lugar 8,7, la celda 8,7, que nos indica que género permite acceder a la celda de memoria 8,7 donde se encuentra almacenado el dato M de tipo char. Existen estructuras de datos que pueden almacenar no uno sino varios datos. Incluso algunas pueden almacenar cualquier cantidad de datos. En este tipo de estructuras se le conoce con el nombre de estructuras compuestas o complejas. Hasta ahora hemos visto cómo un dato es guardado en la memoria RAM, pero fíjense que hemos visto solo un dato. En el caso de estatura, el dato es 1.72, en el caso de si tiene éxito es verdadero y en el caso de género es M. Cada dato es guardado en la memoria, pero si queremos guardar más de un dato en la memoria, pues podemos utilizar estructuras compuestas o complejas. Las más famosas son estructuras que guardan un único tipo de datos, guardan varios datos, pero esos datos tienen que ser de un único tipo, o sea, es decir, que todos tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, los arrays, también llamados arreglos, o matrices, también llamados tablas. O estructuras compuestas o complejas multitipos. Es decir, que guardan muchos datos y esos datos pueden ser de cualquier tipo. Puede ser combinación de varios de los tipos que hemos visto hasta ahora. Los más comunes son los objetos. Ejemplos de estructuras compuestas. Un ejemplo de array, por ejemplo, se puede ver un array como una posición de memoria donde se guarda un dato seguida de otra posición de memoria en el mismo lugar de la memoria RAM, una celda contigua donde se guarda otro dato y así sucesivamente. En este ejemplo tenemos un arreglo que ocupa 8 direcciones de memoria, o sea, 8 posiciones de memoria, es decir, 8 celdas de memoria, en las cuales en cada celda va a guardar un dato. Estas direcciones de memoria están una al lado de la otra dentro de la memoria RAM. Para acceder a los datos de esta memoria necesitaríamos 8 variables, pero con la estructura de datos de tipo arreglo, con una sola variable podemos acceder a cualquiera de los 8 elementos que están dentro de esa variable. Para declarar un arreglo en Java o en C++, en este caso en C++, por ejemplo, no hemos entrado al lenguaje como tal Java, es un ejemplo simple, necesitamos un identificador de variable, en este caso registro de pesos, imaginándonos que vamos a registrar los pesos que una persona ha tenido durante un periodo, por ejemplo, de 2 años. Durante 2 años, esa persona va a registrar 8 de sus pesos usando una báscula. Para eso necesitaríamos 8 variables de tipo float o decimal, o simplemente una única variable de tipo arreglo, que permitiría almacenar los 8 valores que registran los pesos de esa persona durante ese tiempo. Esto hace que, por ejemplo, la variable registro de pesos pueda apuntar o pueda acceder a cada uno de los elementos que están dentro de la memoria en las 8 posiciones, 8 casillas, 8 celdas contiguas. Por ejemplo, si registramos el primer peso, que en este ejemplo sería 67.2 kilogramos, utilizaríamos la siguiente sintaxis. Registro de pesos, que es la variable de tipo arreglo, entre corchetes, la primera posición del arreglo, que en este caso sería 0 porque empiezan en 0, y a esa posición del arreglo, o sea, la primera celda de la memoria que fue seleccionada para guardar los datos del arreglo,
se guarda el valor 67,2. Luego registramos el otro peso, el segundo peso. En este ejemplo sería 69,8 kilos, el cual se guardaría en la posición número 1, que corresponde al segundo elemento del arreglo. Luego registraríamos el segundo peso, en este ejemplo serían 70,1 kilos, el cual se registraría en la posición número 2 del arreglo, que corresponde al tercer elemento del arreglo. Luego el peso número 70, el peso con valor número 75,4, el cual lo almacenaríamos en el elemento número 4, que corresponde a la posición número 3 del arreglo. Y así sucesivamente hasta llegar a registrar los 8 pesos. Observemos que para el peso número 8, que es el último de los pesos que se van a registrar, de los valores que se van a registrar, la posición corresponde a 7, pero en realidad este se guarda en el elemento número 8. ¿Por qué? Porque son 8 elementos, pero estos se identifican desde 0 hasta n menos 1, siendo n menos 1 el tamaño del arreglo, o sea, el número de elementos que tiene el arreglo. En la memoria RAM, ¿cómo se almacenarían estos datos? Pues de la siguiente manera: en algún lugar de la memoria, en este caso, en el ejemplo el computador accedió a las filas número 2 y en la celda número 2 colocó el primer dato, es decir, el primer elemento del arreglo, que corresponde al elemento 0, en la posición 0, ahí se encuentra almacenado el primer peso, que fue el 67,2. Luego en la posición número 2,3, que corresponde a la posición en el arreglo índice número 1, es decir, el segundo elemento del arreglo, se guardó el valor 69,8. En el caso del tercer elemento del arreglo, el cual está guardado físicamente en memoria en la posición, en la fila número 2, columna número 4, este tiene como índice el índice número 3, cuyo valor es 70,1 kilogramos, y así sucesivamente. Si queremos cambiar uno de los pesos del registro, lo podemos hacer de la siguiente manera: declaramos una variable, un identificador de variable llamado peso, le asignamos un número, por ejemplo en este caso 0, luego obtenemos el peso que está guardado en la posición número 4, es decir, el peso, el elemento número 5 del arreglo. Recuerden que si es 4, esa es la posición, pero en realidad accedemos al elemento número 5 porque empiezan en 0. Es decir, que vamos a tomar el arreglo que tiene el registro de pesos. Vamos a ubicar el índice número 4, que corresponde a 79,0 kilogramos, y asignamos ese valor a la variable peso. En este caso, en peso quedaría guardado el valor 70,0 kilogramos. Luego le decimos a la variable peso que le vamos a sumar 0,5. En este ejemplo, tomaríamos lo que está, el computador tomaría lo que está en la variable peso, que es 70,0 kilogramos, le sumaría 5 para quedar en un total de 79,5 kilogramos, que serían guardados nuevamente en la variable peso. Por último, para modificar el valor, decidimos en este ejemplo cambiar el mismo dato, el que está en la posición número 4, correspondiente al elemento 5 del arreglo, registro de pesos, y le asignamos lo que tiene la variable peso, que recuerden que era 70 kilogramos, 79 kilogramos, pero le fue sumado 0,5 kilos, lo que queda en un valor de 79,5 kilogramos. Al hacer esta operación, el computador cambiaría el valor del arreglo en la posición número 4, pondría el nuevo valor y asimismo lo colocaría en la memoria RAM. Ejemplos de arreglos. En este caso estamos declarando un arreglo
de tipo pesos en Java sería de la siguiente manera. El ejemplo anterior lo representaríamos en Java de la siguiente manera. Float, registro de pesos, abre llaves, corchetes, perdón, y le asignaríamos cada uno de los pesos separados por coma. Observen que se le pone la F al final, pues el tipo de dato es un flotante, un decimal flotante. Esto quedaría más o menos así. En la primera posición se guardaría el primer dato del elemento del arreglo. En la segunda posición, el segundo elemento. Fíjense que la segunda posición tiene un índice de 1 y la primera tiene un índice de 0, y así sucesivamente. En este caso estamos definiendo que el arreglo de pesos va a ser flotante y va a tener un tamaño de 8. Una vez definamos el tamaño del arreglo, este valor no puede cambiar. Recuerden que los arreglos corresponden a estructuras de datos fijas, es decir, cuyo tamaño no puede ser modificado. A este arreglo no le podremos agregar más elementos, serían máximo 8 elementos. Otra forma de agregarle elementos al arreglo es declarando que tiene un tamaño de 8 e ir agregándole elementos a cada una de sus posiciones. Esto hace exactamente lo mismo que hace la instrucción que está arriba, pero con más líneas de código.